Y como siempre es un placer aprender, dialogar, cuestionar, reflexionar con el Rabí Aniyar. Rabí, ¿cómo está? Bien, gracias Alberto. ¿Tú cómo estás? Confundido. A ver, vamos a poner las cosas claras. Simchat Torah queda muy lejos, casi podemos decir en el polo opuesto del año, en relación a este instante. Sin embargo, estamos por entrar a la celebración que también es de la entrega de la Torah, a Shavuot. ¿Hay una confusión, hay una contradicción, hay una paradoja? A ver. Mira. Porque la fiesta del Sefer es Simchat Torah, está claro. O sea, tu pregunta es ¿por qué festejamos Simchat Torah en ese entonces y no en Shavuot? Exactamente, cuando también se dice que es la fiesta de la entrega. A esta pregunta contesta el Magid Miduvna. Él trae una respuesta a través de un ejemplo muy bonito de un rey que quería casar a su única hija, pero no quería casarla con un príncipe. Una alianza aristocrática. Que empiecen ahí las peleas entre reinados y que se la lleven a vivir en un país lejano. Él quería un hombre, un marido bueno, simple. Salió una vez con su carroza a conocer a la gente de su pueblo y en uno de los campos observó a un agricultor, muchacho, trabajador, humilde. Tranquilo, humilde. Que no estaba para esos simple. Vuelos de realeza. Le observó un buen rato, averiguó sobre él, le gustó el muchacho, le llama y le dice, quedas invitado la semana que viene en el palacio a tu boda con mi hija. El muchacho, de una parte estaba muy contento, oye, me escogieron, de otra parte se cuestionaba, ¿quién es esa novia que el rey la quiere casar con un don nadie como yo? Dice en la calle, aquí hay gato encerrado. Sí. Aquí me van a salir con una cosa rara. Seguro que la princesa tiene un problema tan grande, un defecto tan grande, que nadie quiere casarse con ella. Claro, me la clavaron a mí, ¿ahora qué hago yo? Y vete a decirle al rey que no, te mata. Total, llegó la semana de la boda, todos festejando, todos felices en la boda, solo el novio, amargado, buscando una sorpresita y observando a la novia a ver con qué sale, cuál es su defecto exactamente. En la boda no vio nada, dijo seguro en la casa. Llegan a la casa y nada. Pasa una semana y nada. Y no nada más que nada, cada vez mejor, mejor y mejor. No entendió el agricultor, el pastor, el don nadie del campo, ¿por qué yo? Cuando pasaron 6 meses, se acercó al rey y le dijo, rey, una pregunta, ¿por qué yo? Ya vi que sí está todo en orden, ya vi que ni siquiera huele mal. Le dice el rey, yo quería a alguien simple y bueno como tú. Ah, ¿de verdad? ¿Ese es el motivo? Tengo una petición, señor rey. Porfa, quiero que hagas la boda de nuevo. ¿Cómo que? Ya hicimos la boda. Sí, pero yo no bailé en ella. Yo no la disfruté. Ahora que sé quién es tu hija, ahora sí quiero que bailar. Dice el Magid Miduvna, el alumno de Gaon de Vilna, así nos pasó con la Torah. Viene acá abajo y nos dice, vengan, ustedes, nosotros. ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué a nosotros nos das a tu hija la Torah sagrada? Además, pues queda muy bien la parábola, recién salidos de la esclavitud, un pueblo que todavía le falta soltarse en muchas facetas. Vete con los chinos, vete con los grandes. ¿Qué es de nosotros? ¿Qué dijimos todos? Vete a saber lo que hay ahí. Vete a saber qué clase de Torah nos va a entregar. En Matan Torah sí era una fiesta, sí era una boda. El casamentero, Moshe Rabenu, Akadosh bajo el novio, nos entrega a su hija, todo feliz, todo bonito, y nosotros temblando. Recibimos la Torah. Recibimos los 10 mandamientos. Dijimos, está bien, pero seguro lo que viene está ahí el problema. Recibimos lo que viene. Y hasta que no terminó toda la Torah en leerse, no sabíamos qué tan grande y bonita es. Cuando ya terminamos de conocer a la novia, vinimos a Dios y le dijimos, queremos bailar ahora. Ahora es que la conocemos, queremos Simchat Torah. Así que Shavuot es la fecha de la entrega y Simchat Torah es la fecha que se culmina de leer la Torah, y ahí, después que vimos qué tan bonita es, qué tan privilegiados somos en tenerla,
Ahora sí que bailamos. Ya vimos de qué se trata. Antes de avanzar más, no hay una fecha exacta para conmemorar la entrega de la Torah. Es curioso, la Biblia es muy precisa, la Torah en específico es muy precisa con fechas, incluso con lugares. Uno de pronto avanza por Israel en el coche y puede ver alguna placa que algún turista despistado o interesado en historia y en Biblia le diga, aquí pasó esto, aquí pasó el otro. No obstante, no hay ni un lugar ni una fecha precisa para la entrega de la Torah, ¿o me equivoco? Siendo algo tan relevante, ¿por qué no lo hay, Rabí? Sí hay una fecha fija para festejar Shavuot. Lo que no hay, y a eso te refieres, es una fecha escrita en la Torah que diga el día tal se entregó la Torah. Que incluso en la Gemara hay una discusión muy grande. ¿Cuándo fue Matán Torah? ¿El 6 de Sivan o el 7 de Sivan? Y recapitulo, para lo preciso que es esto, llama mucho la atención que algo tan relevante para el pueblo no esté documentado o no esté aclarado. ¿Pero por qué usted...? Porque la Torah sí dice qué fecha es Pesaj, qué Pesaj es Sukkot, qué Pesaj es Rosh Hashanah y es Kippur. muy precisa, claro. Y lo repite varias veces. Nada más en Shavuot no hay fecha. No dice la Torah ni la fecha exacta. Y hay discusión, como dije, es qué fecha. No hay discusión en qué fecha lo festejamos hoy. No, hay discusión de en qué fecha se entregó. Se entregó. Otra cosa que podemos agregar a tu pregunta antes de responderla. No hay claridad dónde fue el lugar de Monte Sinai. ¿Dónde está esa montaña? Y es muy raro. Es una narrativa en la que los tiempos y los espacios suelen ser muy exactos, ¿no? Porque somos un pueblo que conmemora las cosas. Y sabemos exactamente dónde era el templo. Y sabemos dónde ocurrió tal cosa en el norte y tal cosa en el sur. Pero, ¿cómo puede ser que la montaña que debería de ser la más sagrada de toda la historia de la humanidad, no hay una claridad? No hay un monumento que se hizo allá, no hay un templo que se hizo allá, no hay una visita anual de todo el pueblo de Israel. Regresen a la montaña de Sinai, bailen allá, estudien la Torah, recíbanla de nuevo y regresen a casa. Es muy curioso que la Torah no nos da ni fecha ni lugar. La respuesta de nuestros sabios es muy interesante. Es adrede para indicarnos una clave sumamente importante en el judaísmo, especialmente en el punto de la Torah. Para estudiar Torah no hay fecha ni lugar. En cualquier fecha, en cualquier lugar. Donde estés en el mundo. Porque a veces que uno dice, yo quiero empezar a estudiar, pero voy a esperar a una fecha propicia como principio de año, como mi cumpleaños. Como la dieta que va para el 1 de enero. Nunca se hace. Por eso, para estudiar Torah es hoy, ahora y aquí. Claro. Pero ¿qué hay de aquí o qué hay de especial? No hay nada. En donde estés. Donde estés, empieza a estudiarlo. Llegados a este punto es importante diferenciar una situación. Para la gente que tiene una religiosidad mucho más acervada o que es más leída o que es más culta, queda clara la diferencia. Pero es un error común confundir los 10 mandamientos con la Torah. Son dos cosas diferentes, evidentemente. Te explico. ¿Y por qué la confusión usted cree? ¿Por qué se confunden tan a menudo? Primeramente, la confusión en general. Hablo ahorita de los judíos. Sobre su propio judaísmo, es la falta de lectura, de averiguación, de preguntas. Prácticamente podría decir, lo tienen la gente que basaron su judaísmo en las películas. Sí, claro. Películas son películas. Es Hollywood. Si tomamos, por ejemplo, la última que hicieron de Noé, que además es un gran cineasta judío, pero la verdad es que es una película que puede ser entretenida, pero no es fidedigna. Pero hay que hacerla vendible. Claro. Hace falta hacerla interesante. Y muchas veces me pasaba cuando yo daba clases a mis grupos de jóvenes y me preguntaban, pero en la película no aparece así. O sea, como que, oye, ¿cómo te atreves a enseñar la Torah de una forma donde la película decía otra cosa? Por lo tanto, para claridad en la vida es estudiar, estudiar y estudiar. Obviamente que la forma de estudiar es cuestionar, preguntar, prácticamente como estamos haciendo aquí. Porque si uno no pregunta, nunca sabe si la información que le dieron en el kinder de niño, o la película que vio, o el chisme que llevaron por allá, que así ocurrió, era la realidad o no.
Respecto a la pregunta que hiciste de los 10 mandamientos, eso va así. En Shavuot se escucharon únicamente los 10 mandamientos. No pasó más nada. Es decir, no hubo una entrega Fue cuando se de la escucharon. Torah. Se escucharon nada más. Dios dictó los 10 mandamientos. Sí. Y en ese punto, Alberto, hay un punto interesante en cuál se diferencia la religión judía de las demás religiones. Muchas de las religiones, y no todas, se basan en uno que dijo que habló con Dios. Y a ese uno le creyeron 4, y a esos 4 los creyeron 10, y a esos 10, 100, y a esos 100, Sí. 1.000.000. Pero todos se basan en un testimonio. El judaísmo, dice el Rambam, no creemos porque Moshe dijo. Cuando Moshe dijo que Dios le habló, lo tomamos como puede ser. ¿Cuándo se asentó la fe en todo el pueblo de Israel? Cuando todo el pueblo escuchó la voz divina. No a través de un profeta que dijo, Dios me está diciendo, y yo se lo estoy pasando. Y hay un versículo en la Torah que retó a todas las naciones desde hace 3.500 años. Fíjate en el reto. A ver, dice el versículo, si habrá otra nación en el mundo que podrá decir que Dios habló a un grupo. Y hasta la fecha, todavía no hubo ninguna secta, religión que diga, tuvimos una visión o un mensaje directo, sin directo. intermediarios. No hay. Entonces, retomo. En Shavuot solo se escuchó los 10 mandamientos. Después de 40 días, que Moshe sube a la montaña, baja con las tablas de la ley, que en ella están escritas los 10 mandamientos. Entonces, de alguna forma podríamos decir, era el momento que recibiríamos físicamente las tablas de la ley. Solo que la fiesta se estropeó porque hicimos el becerro de oro. Entonces las tablas se rompieron. Subió Moshe otra vez al cielo y en Kippur es cuando baja con las segundas tablas de la ley. Esto es respecto a los 10 mandamientos. Hasta el último día de Moshe Rabenu, él escribió toda la Torah, que toda la Torah es desde la creación hasta la entrada a Israel. Un resumen de casi 2.500 años, donde se narra toda la historia, las leyes, las moralejas, los acontecimientos. Dentro de eso están los 10 mandamientos. Para mucha gente, equivocadas, los 10 mandamientos representan la Torah, lo que quiere Dios, y todo lo demás es para rellenar el libro. Y no es así. A nivel halágico, no tiene ningún peso de más una ley escrita en las tablas, que pertenece a los 10 mandamientos, que una ley normal de las 613 mitzvot. Pesan por igual. No hay ninguna diferencia. Incluso, hay una discusión muy grande si cuando se lee en Shavuot los 10 mandamientos, hay que pararse o no. Habían comunidades que acostumbraban de alguna forma darle un poco de importancia al acto de la lectura de los 10 mandamientos y todo el público se paraba. Algo como imitando ese momento que se recibió la Torá, donde todos estaban parados al pie de la montaña. Esa costumbre se quitó. O se nos pide, ordena, quitarla. ¿Por qué? Porque como se dio una importancia muy grande a la lectura de los 10 mandamientos, mucha gente se quedaron con el mensaje. Nada más de esto es la Torah. Y aquí está la prueba que estamos parados cuando se lee esto. Se queda sentado para decir a todos, es normal. La lectura de los 10 mandamientos, la lectura de cada parashá, toda es igual. Del mismo Dios se entregó. No hagamos ni más ni menos. Tampoco desdeñemos una parte, porque evidentemente, como usted dice, sí, los 10 mandamientos incluso pertenecen a la Torah misma. Es interesante ver cómo no queda de manera fortuita configurado el calendario. ¿Qué relación hay en que venga después de Pesaj, Omer, y a continuación Shavuot? Muy buena pregunta.
Tenemos dos festividades. Las dos representan libertad. Pesaj y 50 días después, Shavuot. Pesaj es la libertad del cuerpo, que éramos esclavos y salimos a la libertad. Y Shavuot representa la libertad cultural. Éramos ignorantes o sin conocimientos o sin ley, sin un código de vida, y en Shavuot se nos entregó. Cuando salimos de Egipto, Moshe aclara al pueblo: el Dios que me mandó a sacarlos, el mismo Dios que está haciendo todas estas 10 plagas, Él nos está esperando en la montaña de Sinai para entregarnos la Torah. El público, por anhelar tanto ya llegar a ese momento, empezaron el conteo de los 50 días al encuentro con Dios. Ese conteo se refleja hasta hoy con el conteo que hacemos llamado el Omer, el conteo del Omer. Ese conteo, además de ser una cuenta, cuánto falta para Shavuot o cuánto me queda para llegar a la festividad de Shavuot, vincula las dos fiestas. Vincula Pesaj con Shavuot. ¿Cuál es el mensaje de ese vínculo? Libertad. Sin cultura no me sirve. Yo necesito ser hombre libre y culto. A menudo en todo debate respecto a democracia se dice que por mucho que vote toda la gente, si la gente no está enterada de lo que va a votar y si la gente no está preparada para votar, pues uno puede entrar en un círculo vicioso en el que la libertad no se está ejerciendo como corresponde. Entonces tiene mucho sentido. Me encanta a mí un juego de palabras que por ahí me encontraba, que puede ser Shavuot, semanas, o puede ser Shvuot, que podemos traducirlo como juramentos, como promesas, como pacto. ¿Cómo quedaría mejor Shvuot? También tiene su significado literal, semanas, porque es conteo de 7 semanas. Sheva, Shavuot. Claro. Y Shavuot tiene el término semanas y también 7, porque la semana Claro. de 7 días. Y también tiene, como tú bien dices, el concepto de juramentos. ¿Qué juramentos? El juramento de fidelidad y lealtad de Dios al pueblo y del pueblo a Dios. Dijo Dios: lo estoy escogiendo de aquí y para siempre. Y nosotros le dijimos a Él: eres nuestro Dios de aquí y para siempre. Ese juramento que simboliza el matrimonio, la boda, la sociedad entre Dios y su pueblo, se refleja en la palabra Shavuot. Hasta tal grado que Jajamim en la Gemara dice que Dios también pone tefilín. ¿Qué está escrito en el tefilín de Boreolam? Contestan nuestros sabios. En el tefilín de nosotros dice: Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Tú eres el único de nosotros. Sí. Y en el de él está escrito: Mika Ameja Israel, Goy Echad Baaretz. ¿Con quién como tu pueblo Israel? Un pueblo en la tierra. Es decir, esa unión entre las dos partes se refleja a través de un juramento, un pacto llamado Shavuot. ¿Por qué en muchas congregaciones, Rabí, también se retoma en estas fechas en específico el libro de Ruth? El libro de Ruth se lee en Shavuot por varios motivos. Primeramente, el libro relata sobre el nacimiento o la dinastía del rey David, el cual nació y falleció en Shavuot. El rey David. El rey David. Nació y falleció en Shavuot. Entonces, por eso se lee eso. Hay otro motivo un poco más profundo que nos aclara la grandeza, o mejor dicho, las consecuencias de nuestro libre albedrío. Una persona en su vida puede escoger lo que quiera. Hay caminos en la vida. Pero hay que saber cuáles son los resultados de los caminos. Consecuencias. Las consecuencias pueden ser abismales. Vamos a intentar resumir rápidamente la historia de Ruth para entender el mensaje que estamos refiriéndonos a él. La historia trata de un líder llamado Abimelech, casado con una señora llamada Naomi. Hubo una hambruna en Israel y él, equivocadamente, se escapó de Israel con toda su riqueza para no tener que O sea, en repartirla. vez de quedarse a apoyar, él dijo: aquí hay hambre, me voy con mis pertenencias. A Dios no le gustó. En la diáspora
no había judías en Moab para casarse con ellas, los hijos se casaron con moabitas. La Torah dijo, acepto a todas las naciones si vienen a convertirse al judaísmo, salvo los moabitas y los amonitas, porque eran malagradecidos. Dios decía, no quiero a esa gente en mi pueblo. Fallece Abimelech, el padre, fallecen los hijos Mahlón y Quilión, y se queda la suegra, Naomi, con las dos nueras moabitas, Ruth y Orpa. En ese momento, ella dice a las nueras, me regreso a Israel. Y ellas, que ya conocían lo que es Israel a través de los esposos, ya sabían lo que es el Dios de Israel, la Torah, se encuentran ante una duda. ¿La seguimos o nos separamos? Ruth la dijo, te sigo. Orpa dijo, ahí muere, aquí lo dejamos, buen chao, viaje de vuelta. Chao. Orpa viene la palabra oref, espalda, nuca, dio la vuelta y se fue. Es curioso ver a la larga el resultado de esa decisión de Ruth y su hermana Orpa, porque eran hermanas, ambas hijas del rey Eglón, el rey de Moab. Eran dos hermanas casadas con dos hermanos. De Ruth, 4 generaciones después, sale David. Y de Orpa sale Goliat. Entonces, dos hermanas casadas con dos hermanos deciden irse de regreso y dice Orpa, yo ahí los dejo. Ruth va a Israel, se casa con el líder espiritual de Israel llamado Boaz, y tienen al final el descendiente de David, 4 generación, el cual se enfrenta a Goliat. En ese enfrentamiento se marcaba mucho quién salió de una decisión y quién sale de otra decisión. La que decide volver y la que da la espalda, como el mismo nombre lo dice. Para nosotros es un mensaje muy lindo para decidir los caminos correctos en la vida. Y como está tan confuso cuál es el camino correcto en la vida, porque Jajamín comparan a este mundo con la oscuridad, dada la confusión, Sí. dice el versículo, Ner le ragli de vareja, ve or lintivati. Tu palabra, Dios, tu Torah, para mí es una vela en la mano que me ilumina el paso de mis pies, por donde, el sendero por donde debo de ir. Muy importante en la vida tomar las decisiones correctas. Y la Torah te ayuda. No hagas esto, no hagas esto. La Torah ayuda porque te relata historias de tus antepasados. Y a veces tú te puedes identificar y decir, oye, estoy pasando por lo mismo de él. Mira cómo él lo hizo, o mira cómo él fracasó. ¿Cómo se educa a los hijos? La Torah te trae personajes que lo hicieron bien, importantes personajes que no lo hicieron bien. Y la Torah te lo escribe. Te está dando los dos espejos. Y Jacob se equivocó. Claro. Así no se educa a los hijos. No debe la persona amar a un hijo más que al otro. Muy lejos del ideal narrativo de los héroes que aparecen en muchos relatos de él es perfecto, él no se equivocó, él era todo bueno. Aquí aparecen errores de seres humanos, como usted bien dice, de Jacob, que aparece incluso juzgado. Si inventaríamos la Torah, pintaríamos a nuestros líderes como los perfectos. Pero la Torah no está para hablarnos bien de alguien. La Torah está para enseñar. Por eso Torah viene la palabra ora, enseñanza. Cuando tú vas estudiando las enseñanzas, las agarras y aunque ocurrieron hace miles de años, las adaptas a tu situación actual. Con un pequeño copy-paste y ajustes, ves tu dilema de vida para tomar la decisión correcta. Y ya por último, era uno de los pocos días del año, si no estoy mal, de los 3 días del año, en los que había que acudir al monte del templo, había que acudir a Beit HaMikdash. 3 veces al año. Estoy correcto, 3 veces. Teníamos la ley. Y todavía la fecha en Israel es un espectáculo muy agradable, Muy bonito. acudir en Shavuot al Kotel. 3 veces al año subíamos a Jerusalén. En Pesach, en Sukkot y en Shavuot. Solo que Pesach y Sukkot eran fiestas grandes de 7 días y Shavuot es de un solo día. Ok, aquí en la diáspora 2 días. Entonces el viaje era más corto, pero la idea era 3 veces al año conectar al ciudadano israelí, a cada judío, con el templo, con el sacerdote,
con el lugar sagrado. Ir, agradecer a Dios, rezar, ofrendar y regresar a la casa. 3 días para ponerle agua a las raíces y mantenerlas Así muy es. fuertes. Además, era oportunidades para que nos veamos. Sí, claro. No había telecomunicación, no había... Había un momento que se reunía todo el pueblo y ya se contaba qué pasa en su Un poquito territorio. de chisme, un poco de intercambio, el equivalente a una ágora griega. Y saber qué pasa con la Torá, con los estudios, con los colegios, con la Los política. avances que en toda época los ha habido. Era un momento muy, muy alegre, hasta tal grado que habían fiestas tan bonitas en el templo que Jajamín dijeron, el que no vio esas fiestas, no vio todavía una bonita fiesta, porque hay pura fiesta y hay fiesta pura. Con eso me quedo, Rabí. Siempre es un placer. Gracias. Seguimos en tutorá.tv. Hasta la próxima.